desvirtúa y es donde los mexicanos o las personas que colaboramos o contribuimos no estamos de acuerdo en seguir pagando. Pero no sabemos cuál es el mecanismo. Es más, ni nos atrevemos siquiera a pensar que ese pago de impuestos es para beneficio de todos, porque no estamos educados de esa forma. Y porque la educación que pulula por las calles es el no pagues impuestos, yo te enseño, yo te ayudo, yo te fabrico, y entonces caemos en delitos fiscales como son las facturas. Y entonces vamos de aventura en aventura viendo de qué forma evadimos los impuestos, de qué forma evitamos esas responsabilidades. Y por ahí nos encontramos algunos vivales que ven la forma de sacar provecho de nuestro desconocimiento. Y ese dinero no llega a donde debería de llegar. Y entonces no tenemos el país que quisiéramos tener y el país por el que trabajamos. Y así como ves, ese pequeño concepto que dice paga tus impuestos se convierte en un verdadero caos, se convierte en un tema y nos vamos de aventura en aventura. Oye, ¿y por qué el tema de hoy es el aventurero? Pues precisamente porque nos volvemos locos y queremos buscar ese desahogo en otras cosas. Y esa canción del aventurero, que es una canción muy pegajosa, trae a colación el tema del día de hoy. ¿Cuántas parejas o cuántos amores tienes? Porque hoy en día recuerden que si tú tienes una relación de amor, no has tenido hijos, puedas comprobar esa relación de amor. Ya no se vale que alguien te diga, no te voy a pasar la pensión porque soy casado, y tú lo sabías. Bueno, pues ahora ya lo saben. Sí se puede solicitar una pensión, aun cuando no hayas tenido hijos con esa persona, aun cuando esa persona esté casado, porque ahora ya no nada más el estado civil es casado o soltero o divorciado. Ahora el estado civil tiene que ver con el amor, con la relación de amor. Así que como ves, si tú conoces a alguien que esté pasando esa situación de abandono de su pareja o de extravío o de separación y que toda su vida se la haya brindado a esa persona y esa persona esté con alguien más diciendo no te voy a dar la pensión, pues ya no es posible. Tendrá que darle la pensión, pero obviamente para que suceda tendrás que solicitarlo en un juzgado familiar. Ese es un caso. Ahora, hay otros casos donde dicen, oye, tengo por fuerza que tener o debo de tener una relación de amor para solicitar una pensión. Pero recordemos que el amor no solamente es el amor de pareja, es el amor a los padres, el amor a los hijos. El amor a los padres es lo siguiente. Si tu padre o madre está en estado de abandono y se comprueba o se nota que tú tienes forma de una vida mejor, estás obligado a darle esa pensión y esa oportunidad de vida a tus padres, de regresarles parte de lo que ellos hicieron por ti. Como lo escuchaste, regresarles lo que hicieron por ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ese papá o mamá te dieron educación, te brindaron estabilidad, viviendo o no viviendo contigo, y hay forma de que ellos lo comprueben, entonces estás totalmente obligado a regresarles mediante una pensión. Y por ahí dicen, oye, es que él jamás se apareció y hoy dice que es mi papá porque yo tengo forma de vida y me quiere pedir una pensión. Bueno, pues también hay forma de que no se dé esa pensión. ¿Por qué? Porque no cubrió su pensión contigo. No cumplió su obligación principal con el deber del menor. Así como ves, van cambiando las cosas. Y bueno, ahora, ¿qué otra cosa pasa? Anteriormente, ustedes recordarán que cuando alguien se separaba, pues era así como que, wow, no, nadie lo tiene que comentar, nadie dice nada, todo el mundo se calla. Hoy en día es más común, creo que primero se separan y luego ya se divorcian, hacen todo el papeleo. Y hasta hace año y medio existía en la ley, bueno, sigue existiendo, un precepto que dice que la mujer pierde la habitación del hecho conyugal si se vuelve a casar. Entonces encontramos a muchas mujeres que decían, no, pues yo tengo otra pareja, pero pues no me puedo casar con él ni vivir con él abiertamente, porque entonces pierdo la casa de mis hijos, ¿no? Aún estando a mi nombre, aún estando a nombre de los hijos o estando todavía a nombre de la otra persona. Todavía peor. Bueno, pues recordaremos que el año pasado, año y medio más o menos, la Corte sacó un criterio a favor de una mujer que decidió iniciar esta parte de ampararse para no perder la casa de sus hijos. Ella decidió casarse y tiene total libertad. Y entonces el fundamento era el siguiente. Si somos hombres y mujeres somos iguales, ¿por qué la ley marca
ese rompimiento de género a favor de la mujer. Porque el hombre sí se puede casar y no pierde la propiedad, y la mujer, en el momento que se vuelve a casar, no solamente pierde la propiedad, pierde el derecho a la pensión, y la pensión para los hijos y para todo lo demás. Pues hoy en día eso ya no existe. Hoy en día te puedes volver a casar las veces que quieras y divorciarte las veces que quieras. Pero no únicamente por la cuestión material tenemos que ver el asunto, también tenemos que verlo por la cuestión de bienestar social de los menores. Así que tenemos que pensarle, ya hoy en día, no nada más en la cuestión fiscal, la cuestión legal, también entre la cuestión anímica, quieres tener una mejor sociedad, por ahí dicen, tener una familia integrada. Pero hoy en día las familias son de diferentes tonos, colores, sabores, formas. Yo creo que toda la vida hemos sido diferentes, pero hay algo que nos une. Lo que nos une es ser mexicanos. ¿Y qué más nos une? El pago de impuestos. Así como lo oyes, el pago de impuestos. Si tú pagas tus impuestos de forma correcta, ¿y cuál es la forma correcta? La que marca la ley, la que marca la autoridad. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo pagar esos impuestos, no sabemos a quién dirigirnos, o es más, dirigiéndonos al profesionista encargado de esto, que sería un contador o que es un contador. Pues la regamos, o nos equivocamos, o no hacemos el pago correcto, y entonces vienen las consecuencias y vienen los problemas. Bueno, pues ¿con quién me tengo que acercar para quitarme esas consecuencias y esos problemas? Pues con la autoridad correspondiente, que sería el SAT. Oye, pero no hay citas. Bueno, pues te puedes acercar a otros libros, a tutoriales en YouTube. Sí, trata de buscar la forma de poderte empapar del pago de impuestos y de la forma correcta que tienes que hacer las cosas. Y entonces vuelve un caos porque dicen, oye, es que los impuestos, las leyes fiscales son recetas de cocina mal hechas. Porque en un lugar te dicen chilaquiles. Elabora chilaquiles con una salsa. Vayas al capítulo 5 del título, vayas al título 4 del capítulo 5, donde le va a decir qué son las tortillas. Entonces tú empiezas a ver tortillas, artículo redondo, fabricado de masa. Vaya al Código Fiscal de la Federación y revise el concepto de masa. Y entonces entramos a la parte de, está hecha de trigo, está de maíz. Yo quiero de maíz. Entonces vayas al capítulo 5 del código tal para verificar qué artículos son considerados maíz. Entonces te vas a ese artículo y te dice maíz transgénico, maíz morado, maíz azul, maíz amarillo, maíz blanco, maíz importado, maíz transgénico, y entonces ya te perdiste. Exactamente así pasa en la ley fiscal. Estábamos hablando de los chilaquiles y terminamos con el maíz. Y es una verdadera locura, porque si tú no vas con un especialista, así como nos pasó ahorita con esa receta mal hecha de cocina, nos vamos perdiendo. Y eso nada más fue en el tema de tortilla. Me faltaría la salsa, me faltaría los condimentos, me faltaría en qué lo voy a servir, a quién se lo voy a servir, en qué lugar se lo voy a servir, a qué hora se lo voy a servir. Oye, todo eso tiene que ver, sí. En la ley todavía existe algo que dice que si tú pasas mercancía de un lugar a otro sin los requisitos establecidos y sin el pago total de impuestos, es contrabando. Alguien por ahí me consultaba, oye, es contrabando porque me están acusando, yo llevé mi mercancía de la central de abastos al centro, o del centro a tal lugar, o del centro a Mérida o a Puebla o a algún lugar en la noche. Y me acusan de contrabando calificado. Entonces verificamos y le digo, efectivamente, porque tú no tienes la factura de esa mercancía. Y me dicen, sí la tengo, pero no me la imprimieron. Y en ese momento, como no había personal, pues no me la imprimieron, entonces yo no tengo la impresión y por lo tanto estoy detenido por esa situación. Y como ves, un desconocimiento de algo se volvió todo un caos. Oye, es que se dedicaba a malos negocios. No es que te dediques a malos negocios, simplemente que no sabes cuál es la definición, no tienes el conocimiento suficiente para poderte defender ante eso. Y entonces hay autoridades que saben esa situación, saben que no tienes el conocimiento suficiente porque es un conocimiento especializado. Y abusan de su poder. Pero tú no sabes si es un abuso de poder porque simplemente dirías, están cumpliendo sus funciones. Pero para mí es algo tan sencillo que no tiene que ver con ningún delito. Y va pasando el tiempo y te das cuenta que sí es un delito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Conocer todas las leyes? No. Tenemos que empezar a cultivarnos de forma fiscal y para eso Lau Arrieta tiene que enseñarte, te va a educar y tienes que escuchar los podcasts que están en Spotify y me vas a encontrar como Tarot Fiscal, Lau Arrieta. O me puedes encontrar igual en Facebook a través de Promisterio los días viernes de 8 a 9 o me puedes encontrar en Facebook como Lau Arrieta SAT.
Y recuerden que yo les he comentado que el civismo fiscal, ni hemos nacido en México en la parte de civismo fiscal, pero hoy en día ya veo algunos libros más digeribles para entender el pago de impuestos. Oye, ¿y qué tiene que ver todo eso el pago de impuestos en mi vida? Pues recuerden que los impuestos y la muerte es lo único de lo cual no nos vamos a salvar en la vida. Al lugar que vayas, tienes que pagar impuestos. Al lugar que vayas, tienes que pagar un precio. En donde sea, nos puede agarrar el último momento. Y bueno, amigos, pues me da mucho gusto por aquí mandarle saludos a mi amiga Ana Suárez, a mi amigo Francisco, a varios de mis amigos, a mi amigo Beto, a todos mis amigos y personas que nos escuchan. Y agradecerles que estamos cumpliendo ya casi un poquito más de un año de estar en Promo Estéreo en Tarot Fiscal. Y bueno, también quiero mandarles saludos a mi amiga Lore Ramos y seguir con este tema de la aventura. Es una aventura estar aquí. Es una aventura cada día el pago de impuestos, y no solamente por la parte de pensiones o por a quien le toque tener un pago de impuestos, sino porque es una aventura no saber que sigue en el pago de impuestos. Oye, es que yo era un régimen y ahora voy a otro régimen y me dicen que siempre en lo que me regrese ya fui al SAT y me dicen que estoy equivocado. Y se convierte en una aventura porque tengo que ir a 1000 lugares y de repente me veo en una posición donde el SAT me está multando, donde ya tengo un caos y donde me dice que tengo que pagar. Y entonces yo digo, ¿pero por qué si era algo tan sencillo? A mí me dijeron que si yo quería comprar una casa tenía que estar dado de alta en Hacienda. Fui y me di de alta en Hacienda y ahora resulta que me están pidiendo el pago de impuestos de año pasado o de hace 5 años. Me piden que les aclare de dónde viene la procedencia de mi dinero de mis cuentas de ahorro. Y yo nada más quería comprar una casa. Así es esto, es toda una aventura. En el momento que tú te das de alta en Hacienda, tienes que cuidar los lineamientos que hay. Oye, pues que ni siquiera me di de alta en Hacienda. Te puedo haber dado de alta en notario, te pueden haber dado de alta en tu primer trabajo, te pudieron haber dado de alta cuando te dieron la primer beca o el primer bono, la primera ayuda asistencial. Y bueno, pues ahora hay que tener cuidado con esto. Hay 4 tipos de cuenta que a partir de marzo de este año se aprobaron para las instituciones bancarias. Una es aquella de 5,000 pesos, donde tú recibes un apoyo por parte del gobierno federal, donde te dan ese apoyo mensual, equivalente a esa cantidad más o menos, que es un salario mínimo, un poquito más de un salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que si alguien te deposita en esa cuenta 1,000 pesos de la tanda, te están depositando cada semana porque tú estás llevando una tanda de 100 pesos y vas y sacas el dinero, te pueden bloquear esa cuenta. ¿Y por qué te la van a bloquear? Porque no coincide con el tipo de cuenta que te abrieron. Esa cuenta te la abrieron únicamente para recibir el apoyo gubernamental o el apoyo social. Si tú le depositas más dinero o compras en Amazon, no te quiero decir qué va a pasar. O compras en plataformas electrónicas, esa cuenta se va a bloquear y tienes que comprobar por qué estás comprando esos bienes. Porque ese apoyo social se da para alimentos, se da para medicamentos y no para compras de pues algún mueble o algún artefacto o alguna utensilio que te haya gustado en redes sociales o en plataformas electrónicas. Hay otra cuenta que es aquella que va más o menos con importe de 15,000 pesos. En esa cuenta dice, bueno, puede recibir un apoyo y puede tener un sueldo. Pero si en esa cuenta pasa lo mismo que la anterior, empieza a recibir dinero de otras cosas y empieza a hacer compras que no van de acuerdo a lo que el SAT y el banco catalogan como tu nivel de vida, cuenta bloqueada. Si tú tienes más dinero de los 15,000 pesos, cuenta bloqueada. Hay otra cuenta, que es una cuenta que va por ahí de los 22,000 pesos. En esa cuenta tú puedes recibir dinero por sueldos, dinero por beneficios sociales, que son los programas. Y además podrías estar de alta como persona física, por actividad empresarial o régimen de reciclo. ¿Qué sucede si tienes una muy buena venta y entonces te depositan como 20,000 pesos más? Esa cuenta se bloquea. Y tienes que ir al banco y demostrar cómo obtuviste ese dinero. ¿Qué vas a demostrar? Vas a emplear tu factura de ingreso por lo cual te obtuviste ese dinero de más. Tienes que dar tu alta de Hacienda, tienes que dar tus documentos, ratificar y solicitar una verificación de domicilio para que sepan que no estás mintiendo. Y entonces con eso quitarte el desbloqueo de la cuenta. Pero ahora te van a decir, tiene que ascender a la siguiente cuenta, que es una cuenta de 75,000 pesos y más.
Pero resulta que si en esa cuenta de 75,000 pesos tú bajas el importe de esos ingresos, también te van a cuestionar. Así que como ves, hoy en día es toda una aventura el crear una cuenta en el banco. El decir, ¿qué quieres hacer con tu dinero en la cuenta del banco? Antes éramos libres, la verdad es que antes no había un tope de ingresos, no había un tope de mínimos ni de máximos. Tú podías destinar tu dinero a lo que tú quisieras y podías comprar y adquirir con él lo que tú quisieras. Hoy en día yo lo veo como un control, pues dicen que necesario. Yo la verdad es que lo veo como un control muy absorbente que está invadiendo nuestra privacidad. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir un bono por parte del Estado que proviene de la cooperacha de todos los mexicanos. Y yo te digo, ¿no sería mejor ser un país libre, ser una persona libre de decidir cómo voy a obtener mis recursos, cómo los voy a destinar, a qué los voy a destinar? Y ponerme a trabajar, ponerme a generar, ponerme a crear, ponerme a estudiar, ponerme a capacitarme para poder ascender a más ingresos, o decidir quedarme con un tope de 5,000, con un tope de 15,000 y no ir por más. Y te voy a decir algo, la verdad es que los mexicanos en su mayoría somos personas muy luchonas, somos personas que siempre estamos creando, somos personas que nos gusta hacer muchas cosas. Por ahí veía una noticia que no me agradaba mucho, pero que es real, y no nada más en eso, es en todo. Tú vas a ver mexicanos en muchos lugares donde menos te imaginas y que están figurando en alguna situación. Y en este caso, el día de hoy vi una noticia donde decía que el narco mexicano ya acaparaba el 80% del mundo, del liderazgo del mundo. Yo dije, wow, o sea, si eso hacen los mexicanos en esa parte, ¿qué no podemos hacer los demás en las otras cosas? Muchas cosas, pero obviamente si no sabemos, si no nos ponemos la meta, si dejamos crecer esa ideología de estira la mano y te doy y no hagas nada más, ¿saben en qué vamos a parar? En ese honroso primer lugar de la gente que no quiere crecer. Y yo, por lo que he visto, como maestra, como empresaria, como profesionista, como mexicana, es que si algo nos caracteriza a los mexicanos es el esfuerzo, el hacer las cosas, el levantarnos y el siempre tener una sonrisa y tener amigos. Siempre va a haber alguien que te dé la mano en los momentos más difíciles. Así que tenemos que pensarlo muy bien. ¿Cómo vamos a empezar a hacer ese tipo de cuentas? Y decimos, oye, pero es que ¿por qué el banco pone eso? Porque precisamente nosotros no tenemos el conocimiento para poder decir eso no es posible y poder protestar. Cuando tú no conoces, pues simplemente aceptas las cosas. Te dicen tienes que pagar el 50% de tu sueldo y tú como ni sabes, pues ya te lo descontaron y pues ya lo pagas. Y pagas ese porcentaje y paga el patrón otro porcentaje y se convierte en el doble. Y entonces decimos, oye, si yo supiera esto, si yo hubiera sabido que hay una forma de poder pagar los impuestos justos y necesarios y yo obtener lo que necesito por mi cuenta, habría cambiado ese 50% de pago de impuestos por sueldos por un 2% de pago de impuesto, que es el régimen de reciclo. Podría pagar un seguro de gastos médicos o podría pagarme mejor una tarjeta de gastos médicos, que son tarjetas por ahí que van entre 700 a 2,000 pesos anuales. O podría pagarme mi seguro social, que dependiendo de la edad va desde 6,000 pesos hasta una cantidad de 15,000 pesos anuales. Oye, ¿y eso qué te da derecho? Te da derecho a una asistencia médica. Entonces, como ves, podemos cambiar las cosas con conocimiento, pero como no sabemos, pues obviamente no decimos nada y entonces dejamos que esto siga fluyendo y fluyendo hacia que nuestro dinero termine no en manos de la familia que queremos, no en manos de los seres queridos, no en manos de mi amor, sino en manos del fisco, que no nos está devolviendo lo que quisiéramos tener. ¿Sale? Entonces, como ven, pues es importante conocer este tipo de situaciones para poder tomar una decisión.
Oye, ¿qué me conviene más, ser un profesionista independiente o ser un asalariado? Anteriormente a nuestros padres les gustaba mucho la idea de decir, es que ¿sabes qué? Trabaja, métete un trabajo, consíguete un empleo con donde te den seguro social, porque seguramente vas a tener un empleo formal, vas a tener un seguro social, vas a tener derecho a crédito. Y entonces vas a solicitar un crédito y te das cuenta que no hay el dinero suficiente. Te dicen, no te alcanza. Oye, pero tengo trabajando 30 años de mi vida. ¿Qué cree? Que pues ya se excedió de la edad. Y como usted ya está por ahí en los 50 años, pues sí tiene para comprar una casa, pero ya no tiene para terminar de pagarla. ¿Cómo que no? Pues no, porque ya está muy grandecito como para venir y que le otorguemos un crédito. Oye, y es que el seguro antes me daba una pensión. Y entonces muchos de nuestros papás vivieron con esa idea y fue real. O sea, realmente les daban una pensión digna de ellos. Y no tenía un tope. No te decían máximo 10,000 pesos al mes. No, se iban sobre el promedio de los últimos 5 años de salario. Y les daban su pensión. Hoy en día no. Hoy en día a las nuevas generaciones les va a tocar un porcentaje de lo que ahorraron, pero no va a tener una actualización. O sea, realmente no vas a tener. Te van a decir, ok, todo lo que tú ahorraste en 20 años de tu vida, 30 años de tu vida, lo vas a dividir entre el número de semanas que estimamos que puedas vivir. Y entonces no te va a tocar a veces ni un salario mínimo. Y si tú estás enfermo, te van a dar atención médica. Pero volvemos a esa parte. Vas a una atención médica donde no hay medicamentos y los tienes que comprar. ¿Con qué dinero los compras? Como ves, ya no nos tocó esa parte del salario o de las bondades de tener que pagar los impuestos. Y recordarás que yo un día te dije que yo soy hija de los impuestos porque gracias a la contribución que dieron todos, es que yo pude salir adelante y pude irme becada y pude prestar a mi país y pude estudiar. ¿Por qué? Porque había libros, porque había bibliotecas, porque había seguro social, porque la mayoría de los mexicanos somos hijos del seguro social. Y hoy en día vas y te dicen, pues se murió por negligencia médica. Lo que pasó ahorita, se cayeron los elevadores del seguro. Pero ¿cómo quieren tener una infraestructura de calidad si no se le está destinando el dinero para lo cual fue creado y el dinero de los trabajadores? Y ese dinero está en campañas, está en espectaculares, está en publicidad, está en las noticias en la mañana, en lugar de estar destinado para lo que fue aportado, para beneficio de los ciudadanos. Y sí, parte de lo que dice el presupuesto es que se debe de dar para campañas, para impulso, para la democracia, pero si no hay democracia, entonces yo me pregunto, ¿para qué existe ese impuesto? Y yo cuando estaba estudiando impuestos, decía, ¿por qué los refrescos, los cigarros tienen un impuesto tan alto, el alcohol? Y te voy a recordar y te voy a recomendar una película que se llama El Padrino, que es una película por ahí del 70, de 1970, donde el alcohol era considerado algo totalmente perjudicial y sigue siendo perjudicial para la salud. Pero estaba prohibido y al estar prohibido, pues lo pasaban sin impuestos, lo pasaban de un país a otro, sin los permisos necesarios y se consideraba contrabando. Y entonces decidió el mundo entero darle una oportunidad al alcohol y decir, ok, vamos a legalizarlo hasta ciertos grados, vamos a marcar normas, rangos para poder trasladar ese producto a otro país, para poderlo ir cambiando. Y entonces volvió en algo, como dicen, se legalizó el alcohol. Y se terminó un poco esa mafia que había. Hoy en día tenemos una mafia que es la mafia de todos los enervantes que hay, de todo el tipo de cosas que hay, que dentro de eso hay también cosas que son realmente saludables y otras que no. Yo escuchaba que para hacer la metformina se requiere una droga. Y entonces quiere decir que se legalizó parte para uso medicinal. Y así tenemos que ir avanzando. Pero no podemos avanzar sin tener un conocimiento del porqué y del impacto que esto tiene. Y en el caso de los impuestos, si no conocemos cuál es la aplicación de los impuestos, por qué tienes que pagar, por qué tienes que cooperar, menos vas a saber exigirlo. Y simplemente te va a provocar molestia que tú digas, oye, de 10,000 pesos que se supone que es mi sueldo en el Seguro Social, pues nada más recibo 5,000. Y entonces te enoja porque vas al seguro y te dicen, no hay camas para ser operado, no hay medicamento. Y con la mitad de tu salario tienes que comprar ese medicamento, tienes que ahorrar para poderte operar en un hospital particular. Y lo que es peor, cuando viene la deducibilidad anual, cuando te dicen, puedes restar ese pago de gastos médicos
Pues resulta que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque te dicen hay un tope que cree que no puede exceder del 10% del importe de sus ingresos. Y entonces si tú te tenías que hacer una operación necesaria por algún daño que sufriste y porque no había camas en el hospital, que equivale a la mitad del sueldo ganado en un año, te dicen no lo puede restar y por lo tanto no le podemos devolver sus impuestos. Y se vuelve un caos. Y por eso te decía, es toda una aventura que tienes que poder hacer algo para poderse sentir mejor, para poder mejorar el ambiente que hay en nuestro país. Y cuando no lo hacemos, entonces empezamos con una situación bastante crítica de enojo, de que vamos en el tráfico y queremos ahorcar al del enfrente, le queremos echar el carro en las manifestaciones y entonces no entendemos por qué hay tanto caos. Y decimos, oye, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué no saben gobernar? ¿Por qué no saben hacer las cosas? ¿Por qué los empresarios son los malos? ¿Por qué fulanito que tiene dinero es el malo? Pues déjame decirte que esto es problema del empleo de los impuestos. Es como vamos a juntar entre todos para mejorar la calle, juntamos la lana y entonces nos dicen, ya que dimos la lana, ¿qué crees? Que no vas a poder hacer uso de ese dinero para que estaba destinado a arreglar la calle y ahora lo vamos a destinar para comprar ¿qué te gusta? Souvenirs para hacer una fiesta. Y tú dices, ¿cómo? O sea, todo lo que ahorramos para tener una mejor calle, una mejor iluminación, lo vamos a destinar para hacer la fiesta de cumpleaños del barrio de al lado. Pues obviamente te va a enojar, te va a indignar. Eso es lo que ocurre con el pago de impuestos. Por eso cuando empieza el pago de impuestos decimos, ay no, yo no quiero, o sea, oye, y me da coraje que todo el esfuerzo que hago, tengo que pagar de mi sueldo el 35% de cajón, más aparte la parte proporcional del seguro social que me corresponde. Y luego, como tomé una mala decisión de amor, o se fragmentó o se rompió, y de eso existen consecuencias llamados hijos, tengo que darles un porcentaje. Y entonces salgo y digo, pues no tiene caso, como dice la canción, la vida no vale nada. ¿Para qué tengo todo esto? ¿Para qué trabajo? Si realmente no me voy a llevar nada. Y sales y entonces lo primero que te encuentras es un charcote, te atoras con tu carro, con tu bicicleta o te rompes un pie y vas al seguro y no hay forma de que te puedan atender. Se vuelve un verdadero caos. Entonces empezamos a complicar la vida y a pelearnos con el de al lado, con el de frente, con quien caiga. Pues yo te entiendo. ¿Y de quién es culpa? De los impuestos. Oye, ¿es culpa de los impuestos? No. Es no saber para qué sirven los impuestos. ¿De quién sería la obligación? Porque así lo marca la Constitución. La autoridad tiene que enseñarnos. El Estado tiene que educarnos. Tiene que marcar una guía para que nosotros tengamos los elementos suficientes para poder contribuir al gasto público de la nación. Pero no hay programas destinados al civismo fiscal. No hay un programa dentro de la educación que diga a determinada edad, es más en secundaria o en primaria, los niños o los ciudadanos mexicanos están obligados a llevar una materia de civismo fiscal. Así tan sencillo como te lo acabo de decir. ¿Para qué sirven los impuestos? Y yo creo que cuando tú sabes para qué sirven los impuestos, vas a estar totalmente de acuerdo en poderlo pagar y mucho más vas a estar de acuerdo cuando recibas esos beneficios. Cuando digas, ok, me descontaron tanto, pero sí tengo un buen servicio médico, sí tengo una buena atención, sí tengo unas calles bonitas, tengo un ambiente saludable. ¿Por qué no nada más es seguridad pública? Se va a la formación de una seguridad personal. Cuando tienes el conocimiento, puedes hacer muchas cosas, puedes exigir, puedes pedir, es más, ya no exigir, puedes pedir y puedes entrar en una buena sintonía con las demás personas porque te sabes comunicar. Pero cuando únicamente sientes la impotencia y no sabes el por qué tienes que pagar, por qué el fisco viene y te cobra, por qué el fisco viene y te amenaza que si no pagas te va a embargar, o por qué llega y te señala las cosas y te sacan de tu casa o te sacan de tu negocio, no entiendes. Entonces, ¿a quién culpas? Pues culpas al contador, culpas a tu pareja, culpas a la secretaria, culpas a medio mundo, pero no decides hacerte responsable de lo que generaste, de no saber pagar impuestos por tu producto o por la utilidad que recibiste.
Y me dicen, oye, pero es que no recibí nada porque ni me han pagado, yo ya di la factura y pues no me la pagaron, pero como la di en pago en una sola exhibición, el fisco me está exigiendo, pero no me la pagaron. Y ahora estoy mandando la cancelación de la factura y el cliente no me la quiere aceptar. Y entonces el fisco me está cobrando ese impuesto. Ok, ¿qué tienes que hacer? Acudir con una persona para asesoría y también dar parte a la autoridad. Pero como no sabemos cuál es el camino, porque no nos educaron de esa forma, pues entonces termina el fisco cobrándonos sobre algo que no tenía el derecho, pero que yo no supe defenderlo. Oye, pero es que yo sí quiero defenderlo, pero no tengo ya el dinero para contratar a alguien para pagarlo. Bueno, pues déjame decirte que el Estado está obligado a proporcionarnos las herramientas necesarias para nuestra defensa. Por eso dicen asistencia gratuita, por eso hay abogados de oficio. Pero también en el SAT, en el seguro, en tesorería, hay información y no te tienen por qué cobrar. Pero a veces vamos y resulta que sacas una cita y te dicen, está hackeada, y tú dices, no, pues sí la saqué en el portal del SAT, y es más, y te aborda alguien en la esquina y te dice, yo te saco una cita, es más, pasa ahora mismo, pero pueden ser desde 200 pesos hasta 20,000, 30,000 pesos, dependiendo del sapo a la pedrada. Y pues ya no te gusta. O sea, ese tipo de trato no nos gusta, y es un trato violento, un trato corrupto. ¿Cómo se puede quitar esto? Conociendo un poco más, haciendo conciencia. Y déjame decirte que el tema de los impuestos es toda una aventura, es un cambio constante, es un cambio muy trascendental, pero siempre, ¿cuál va a ser el fin de un impuesto? El fin va a ser contribuir al gasto público de la nación, contribuir para que tu nación, para que tu lugar, para que tu localidad tenga una mejor forma de vida, un mejor ambiente. Oye, ¿cómo que un mejor ambiente? Pues sí, déjame decirte que varios de los programas culturales que pueden existir, como el pintar las fachadas, como el pintar las unidades habitacionales, o por ahí pintar, como por ejemplo en el estado de Hidalgo, en Pachuca, se pintó todo un cerro. Son programas que se pueden destinar del pago de impuestos. Es decir, ok, de todo esto que recaudamos, de toda la cooperacha, vamos a ponerle a la pintura de nuestra localidad. El solo hecho que tú pintes un lugar y que sea pintado por la gente que radica en ese lugar, va a ser más cuidado. Por ahí leía yo acerca de las favelas de Brasil, donde el ambiente era muy hostil. Y decidieron que la misma gente de la localidad pintara a las personas a las cuales les tenían respeto. Y entonces el entorno empezó a cambiar porque empezaron a respetar esas pinturas porque era de la gente que ellos amaban, de la gente originaria del barrio. Y entonces el ambiente empezó a mejorar. Se han hecho estudios acerca de esto, que cuando tú estás en un lugar ordenado, en un lugar con calma, en un lugar armónico, también cambia tu cuerpo, cambia la posibilidad de que seas una persona ya más sana, que no tengas vicios, que no tengas depresiones, que no tengas contrariedades. ¿Y eso de dónde se saca? Pues se saca del presupuesto de los impuestos. El presupuesto es decir, anticiparme cuánto puedo recibir y en qué lo voy a aplicar. Hoy en día sí se recibe, y déjenme decirles que este sexenio es el histórico en cuanto a la mayor recaudación fiscal. ¿Y quiénes creen que son los que a los que les quitan más impuestos? A las personas que menos tienen. ¿Quiénes son los que menos tienen? Los que trabajan, los trabajadores, las personas de a pie, las personas que dicen, hago mi trabajo, me descuentan seguro social, pago el impuesto de nóminas, se paga el impuesto sobre la renta, y es entre el patrón y el trabajador. Son los que pagan más impuestos. Y obviamente pues da coraje porque es el mayor número de la población. Y entonces que tú no tengas, que te vas a ir en metro, no, pues que ya se cayó. Que te vas a ir en metro, no, pues que el metrobús ya no funciona porque hay cierres. No, pues que también el teleférico pues tampoco funciona porque le van a dar mantenimiento. Y así te van a hacer un cúmulo. No, ¿qué crees? Que llovió y se encharcó y entonces no hay forma porque te tiene que desasolvar. Oye, y que están teniendo problema la gente o el personal de las dependencias porque no se dan abasto y porque no me dan buen servicio. ¿Por qué? Pues porque decidieron recortar la nómina del Estado. Decidieron recortar esa atención, esas personas que trabajaban para el Estado, que podían ayudar a solventar los trámites. Y sí es muy cierto que la tecnología ha avanzado y ha ayudado, pero si tú no tienes una buena persona con los conocimientos suficientes para poder controlar un sistema, y te voy a decir, una persona no es suficiente para los sistemas,
porque todos los sistemas fallan y los sistemas son alimentados por personas. ¿Qué necesitas? Oye, pues yo tengo conocimientos, tengo esto, pero pues no me pagan lo adecuado. O sea, ahora con el despido de personas del Estado, dejaron a menos de la mitad. Y si antes me atendía una persona, me atendían 2 personas, hoy no me atiende ni una porque no se da el abasto necesario para atenderme. Si antes atendían a 100 personas, 2 personas a 100 personas, hoy atiende 300 personas, una sola persona del Estado. Obviamente, pues las personas se enojan, nos enojamos porque decimos, oye, ya me dio el triple de trabajo, pero no el triple de aumento de sueldo. Oye, es más, sí me lo dio, pero ¿qué crees? Que ahora el pago de impuestos es mayor que en años pasados. En años pasados el salario mínimo no pagaba impuestos, estaba exento de impuestos. Hoy en día no está exento de impuestos. Y se supone que el salario mínimo es el salario, por eso dicen salario mínimo, la parte mínima con la que una persona cubre sus necesidades. Y un salario de 5,600 o 5,800 o 6,000 pesos al mes no te alcanza para tener una vida digna para una familia de 4 personas. Así como a veces se desvirtúa el pago de impuestos. Y es toda una aventura, ¿verdad? Todo esto que te conté es toda una aventura que tenemos que pasar para poder determinar en qué se van a emplear los impuestos. Pero cuando quien decide es alguien que no ve las necesidades que hay en las personas de a pie, en las personas que trabajamos día a día, pues es muy fácil decir que los empresarios son los malos, que los que tienen son los malos. Yo te puedo decir que gracias a esas personas que arriesgan su patrimonio, que arriesgan sus ideales, su salud por tener un negocio, por tener una empresa, por querer tener un ideal, por querer cumplir su sueño y le dan trabajo a muchas familias, el día que esos empresarios desaparezcan, yo te puedo decir que entonces vamos a estar en graves problemas porque no va a haber dinero que alcance para poder pagar esas escuelas, para poder pagar ese seguro. Y ahorita está pasando porque en pandemia se perdieron muchas vidas, se perdieron muchos trabajadores, se perdió mucha parte importante, pero también nos dejó una gran lección. Y llegó la tecnología, y llegó la inteligencia artificial, y si no te pones las pilas y te pones a estudiar y a aprender de impuestos, esto va a cambiar y no va a cambiar hacia arriba. Así que procura aprender más de impuestos. Escúchanos por Promo Estéreo los días viernes de 8 a 9 de la noche, aquí en Tarot Fiscal. Y bueno, amigos, pues creo que el día de hoy nos vamos a despedir del mes de julio, del mes de los impuestos, de la mitad de año, del mes 7. Dicen por ahí del año 7, del día casi 7. Pero bueno, todos estos campos energéticos espero te hayan servido para poder hacer un buen cierre del primer semestre y el inicio del primer semestre del año, del segundo semestre del año. Y bueno, pues nada más me resta decirte que seas muy feliz, que hagas conciencia del pago de impuestos, que tengas una buena administración y que si no sabes de impuestos me puedes consultar a través de laura@tarotfiscal.com o a través de Promo Estéreo los días viernes de 8 a 9 de la noche. Me puedes encontrar también como Laura Arrieta Sat o CP Lau Arrieta en Facebook y me puedes encontrar en Instagram como CP Lau Arrieta. Y bueno, pues aquí los días viernes estaremos charlando. Y bueno, muchas gracias, Chely, por tu apoyo, por estar escuchando este tema de impuestos, que a veces decimos no entiendo nada, pero el día que lo entiendas vas a ser millonario. Así que amigos, pues sean muy, muy felices. Saludos a todos mis cuates, a todos mis amigos, a mis amores. Bueno, mis amores es mi familia. Y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Seguimos en contacto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.